Hola. Yo creo que así está todo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a dar continuidad a las 10º jornadas andaluzas de Salud Investiga. Voy a proceder a presentar los miembros de la mesa y posteriormente, conforme los vaya presentando, comentaré el tema sobre el que nos van a hablar. Son las 3:25, comenzamos con 25 minutos de retraso y 26 ya, que lógicamente eran los minutos de cortesía para que pudieran tomar algún refrigerio. Tengo situado aquí a mi derecha en la mesa al profesor José Antonio Lorente Acosta, director científico del Centro de Genómica e Investigación Oncológica de Granada, catedrático de esta universidad, de la Universidad de Granada. Sentado a mi lado izquierdo al doctor José Miguel Cisneros Herreros, de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen de Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. En el extremo derecho de la mesa a la doctora Soledad Jiménez Carmona, de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Y en el otro lado, en el lado izquierdo, en la mesa, en el extremo de la mesa, al doctor Santiago Velázquez Miranda, de la Unidad de Gestión Clínica Radiofísica. Es una unidad intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen de Rocío, Virgen Macarena de Sevilla. En primer lugar, va a comenzar el desarrollo de la mesa el doctor José Miguel Cisneros Herreros, con el título Innovación en la Organización Asistencial. Tendrán cada uno de 20 minutos de exposición y cerraremos con un coloquio abierto la mesa cuando hayan finalizado las intervenciones de los ponentes. Cuando tú quieras, José Miguel. ¿Podría ayudarme a poner la primera diapositiva, por favor? Bueno, mientras... ¿Dónde está? Mientras que ponen la primera diapositiva, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y quiero agradecer a los organizadores de esta jornada el haberme invitado a participar en ellas, lo que me permite presentar este programa en nombre de todos los compañeros del hospital que han participado en él. Como anécdota de este programa, quiero decirles que la idea de este programa surgió viniendo a esta escuela, hace ahora ya 3 años y medio largos, subiendo por esa cuesta que tiene un nombre sugerente. Pues ahí fue donde este programa empezó a tomar forma dentro de esto. Muy bien, el programa se titula PRIOAM, Programa Institucional para la Optimización del Uso de Antimicrobianos, y bueno, este es mi conflicto de intereses. Trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, he recibido fondos de investigación del Carlos III, de la Consejería de la Comisión Europea, y he recibido fondos para conferencias de Novartis, Astellas, Pfizer, MSD y AstraZeneca. El problema que trata de resolver o de paliar este programa es este, ¿no? 1 de cada 2 antibióticos, el 50% de las prescripciones de antibióticos que hacemos es inapropiado. Las consecuencias de este uso inapropiado tan importante son muy graves. La primera es que los pacientes con infecciones graves maltratados se mueren más. La segunda es que esas infecciones curan con más secuelas. La tercera, que esos pacientes tienen más efectos adversos. La cuarta, que se generan más resistencias bacterianas cuando un antibiótico no está bien prescrito. La cuarta, que esto genera una reducción de los antibióticos disponibles, que en los últimos años se ha visto reducido por un menor desarrollo que en otros tiempos de la industria farmacéutica. Y todo esto suma y supone más gasto, más recursos económicos, y pone en riesgo los avances de la medicina moderna. Sin antibióticos no hay trasplantes, ni tampoco quimioterapia, ni tampoco cirugía compleja. Y esta situación no es puntual.
no afecta a un grupo reducido de fármacos, sino afecta a unos fármacos de uso transversal. Estos son datos del ECDC, en el que demuestran en los países europeos que en los pacientes hospitalizados 1 de cada 3 recibe tratamiento antibiótico, exactamente el 32,7%. Esto explica la importancia del problema. No es un problema, por lo tanto, puntual de una unidad o de una enfermedad, sino de un grupo de fármacos que cualquier médico clínico prescribe en su práctica diaria. Y este problema tiene tal magnitud que instituciones tan prestigiosas como los CDC americanos han puesto la voz de alarma ante la amenaza de las bacterias resistentes a los antibióticos. Y más recientemente aún, el gobierno británico acaba de publicar este documento, que es un plan a 5 años de lucha contra las resistencias bacterianas, y en la introducción dice que pocos problemas de salud hay tan importantes como estos y que es necesario actuar ya para prevenir, para mejorar la salud de ahora y la del futuro. Y este problema en nuestro país es aún más marcado si tenemos en cuenta que el uso de antibióticos es aún superior a la media europea. Con datos del ECDC, ahí está nuestro país en el 5º lugar, detrás de Grecia y de Portugal, ocupando un consumo de antibióticos del 46%. Este 40% más de uso de antibióticos no hay ninguna razón conocida que explique que tenga justificación. Y no solo tenemos un consumo de antibióticos más alto que la media europea, sino que el último recurso de los antibióticos, que son la última familia, los carbapenem, tenemos la mayor densidad de uso. Como pueden ver en el mapa, también con datos del ECDC, en rojo está nuestro país, que indica que la densidad de uso de carbapenem, el último recurso, como digo, es la más alta de Europa, junto de nuevo con Grecia. Con lo cual, las posibilidades de desarrollo de resistencia a este último recurso son mayores que en países donde el consumo es menor. Pues bien, los antecedentes de los programas de optimización de antibióticos surgen en el año 2007, cuando la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas dice que hay que actuar, que en la época dorada de los antibióticos, cuando casi prácticamente cada año aparecía una familia nueva de antibióticos, se ha terminado, y donde las resistencias bacterianas crecen y crecen mucho más deprisa que la generación de nuevos fármacos. Y propone esta solución: la realización de programas de optimización de antibióticos en los hospitales. Pero no dice cómo hacerlo. De hecho, hace una encuesta, que es la cita que hay más abajo, 2 años más tarde en los hospitales americanos, y solo en un 5% había un programa global, y en menos del 50% tenían actividades de mejora del uso de los antibióticos. Y en nuestro país, la Sociedad Española de Infecciosas y Microbiología, de Medicina Preventiva y Salud Pública y de Farmacia, hicieron este documento de consenso para promover el uso de programas de antibióticos en los hospitales. Sin embargo, en una encuesta semejante y de la misma época, el número de hospitales que tenían en marcha programas de este tipo era muy limitado, y sí que había acciones, las que tradicionalmente venían haciendo las comisiones de infecciones. Pues en este contexto en el que surge nuestro programa, que fue aprobado, la fecha de aprobación por la Comisión de Infecciones de mi hospital fue en mayo del 2010, y que partió como una hipótesis, porque con los datos previos sí que sabíamos que programas o actividades de mejora eran buenas para reducir el consumo de antibióticos, pero había pocos datos del impacto clínico y ecológico que estos programas tienen. Por lo tanto, lo planteamos como un proyecto, como una hipótesis en la cual, si ese 50% de uso inapropiado de los antibióticos conseguíamos elevarlo mediante la mejora de la formación continuada de los profesionales, de los médicos prescriptores, podríamos mejorar todas las graves consecuencias que esto genera. Y nos pusimos como objetivos, además de los objetivos tradicionales de los programas de control de fármacos, que son fundamentalmente de reducción de dosis y de consumo económico, objetivos clínicos y en primer lugar. El primero, reducir la mortalidad de los pacientes con infecciones graves. En segundo, la morbilidad, para continuar con una reducción de las resistencias bacterianas y finalmente del coste económico de los mismos. Y se planteó como un programa global. Esto era una dificultad por lo complejo de un hospital de 1.200 camas, pero nos parecía clave porque tan importante era mejorar en el área de maternidad como en la de cuidados intensivos. Y por eso se hizo como un programa global, a diferencia de algunas iniciativas previas seleccionadas por áreas. Y los métodos con los que planteamos este programa, las 4 métodos más importantes fueron que es un programa con liderazgo profesional, de manera que hecho por un equipo multidisciplinar en el que especialidades como farmacia, medicina preventiva, microbiología y enfermedades infecciosas formaban el núcleo, junto con especialidades de cuidados intensivos, pediatría, entre otras, ¿no? Principalmente. Y que era un programa institucional. Esto no era un programa de los
de los especialistas de micro que le gustan las bacterias o de los infectólogos que le gustan los antibióticos, sino que era un programa de salud de tal magnitud que la propia dirección del hospital lo asumió de esta manera y lo apoyó, como digo, como un programa de primer nivel. Y lo incluyó en los acuerdos de gestión clínica en negociación con los directores de todas las unidades de gestión clínica, que de forma como se hacen los acuerdos de gestión y conocen, pues se aprobó ese año. Y el núcleo principal del programa era formativo, ya que la causa del uso inapropiado es un déficit, una carencia de conocimiento suficiente en el manejo de las enfermedades infecciosas. Por otra parte, comprensible, dado que el avance que ha habido en conocimiento y generación de conocimiento en las enfermedades infecciosas en los últimos años ha sido incomparable. Y es difícil, produce un claro desequilibrio en comparación con el tiempo a la formación que dedican otras especialidades, como por ejemplo cirugía maxilofacial, que lógicamente tienen que estar para no llevarse el nervio facial cuando operan de un tumor de parótida, y el desarrollo de resistencias de E. coli resulta una cuestión lógicamente marginal. Pues en ese desequilibrio entre el nivel de conocimientos tan importante y la limitación de posibilidad de formación continuada es en el que surge este programa para intentar paliar ese déficit, en cuya situación el marketing de la industria, que claramente en esta situación de inseguridad del prescriptor es mucho más eficaz. Por lo tanto, como un programa educativo, y se presentó en las sesiones clínicas, no en el salón de actos, que tiene un impacto relativamente bajo, sino en las sesiones clínicas, que es donde aprendemos a atender mejor a los pacientes. Se hicieron unas guías, una actualización de la guía, que esta es una cuestión clásica, pero con el matiz de que fueron muy participativas, y probablemente como la otra cosa innovadora fue la realización de asesorías clínicas, que es un matiz, pero importante respecto a las auditorías de los americanos. Y finalmente una retroalimentación de toda la información con informes trimestrales a cada director y a cada unidad. Y lógicamente esto habría que evaluarlo para ver si eran números que no servían para nada o realmente se alcanzaban los objetivos. Por explicar el tema de las guías locales, fueron unas guías muy participativas. En las guías, con los 17 síndromes más importantes en enfermedades infecciosas, participaron un total de 66 autores de 27 unidades de gestión clínica, con el criterio de que la coordinaba un experto en esa enfermedad, y participaban los médicos de las unidades implicadas en la atención de ese síndrome. Y las asesorías clínicas, que como digo es la parte más innovadora, más propia de nuestro programa, esto eran realizadas por asesores que eran líderes clínicos en ese área, en el cuidado y la atención de los pacientes con infecciones, una asesoría es una actividad formativa individual con el médico prescriptor a propósito de una historia real, a propósito de una historia clínica real y una prescripción real, que se hace con una base sistemática y no impositiva. Ahora veremos la revisión sistemática, basada en las mejores evidencias y las propias guías del hospital, y que tiene una doble evaluación, una de la prescripción y otra del asesorado, para ver cuál es su satisfacción. Esta es la ficha de la asesoría del PRIOAN, en la que el médico asesor recoge una serie de datos que pregunta al médico prescriptor, con datos básicos de diagnóstico del síndrome infeccioso, etiología, si la hay, antibiótico, dosis, vía, etcétera, y duración, y con eso hace, bien para profilaxis quirúrgica, una ficha, bien para tratamiento empírico, otra, o bien para tratamiento dirigido, las preguntas claves de los fundamentos del manejo de los antibióticos en ese síndrome clínico, como por ejemplo si estaba indicada o no el tratamiento antibiótico, ¿no? Y esta es la clave del programa y de la asesoría. Finalmente, al médico asesorado se le pregunta de forma que complete, si quiere, esta encuesta de satisfacción anónima y voluntaria, diciendo si le ha resultado útil o no la asesoría, porque nos preocupaba mucho, ya que los programas de control de fármacos siempre han sido mal vistos por los médicos, han sido mal vistos por nosotros porque iban en contra o mermaban la libertad de prescripción. Y nos preocupaba la valoración del programa. Pues bien, y esto iba en los acuerdos de gestión, como he contado, de cada una de las unidades de gestión clínica. Y para esto contamos con los siguientes recursos. En primer lugar, la Comisión de Infecciones, que fue quien gestó el proyecto. En segundo lugar, los autores de la guía, que voluntariamente y en 2 meses hicieron la guía, 68 personas en total. En tercer lugar, los asesores, que en este periodo de tiempo han ido cambiando hasta 20 de diferentes unidades de gestión clínica. Y, sin duda, los facultativos, los médicos prescriptores que han participado y han complementado estas asesorías. Y otro recurso que conseguimos fue solicitando a la convocatoria de la Consejería de Investigación un proyecto, el proyecto PRIOAN, para poder llevarlo a cabo, y conseguimos esta financiación. Este programa lo escribimos en un documento firmado por la Comisión de Infecciones y publicado en la revista de Enfermedades Infecciosas, y nos pusimos el siguiente cronograma.
la aprobación en mayo de 2010, el inicio en enero de 2011 y final del programa diciembre de 2012 para analizar los resultados. Y eso es lo que les voy a contar. Estos son los resultados. En estos 2 años hemos realizado 1.206 asesorías que se han hecho a 388 médicos diferentes con una media de 3 asesorías por médico. Y los resultados son los siguientes. El punto de partida que pueden ver en la gráfica, en el primer trimestre de 2011, estos son datos trimestrales a lo largo de los 11 trimestres ya del programa, pues este era el porcentaje de partida de uso apropiado de antibióticos, el 46%, exactamente lo que dice la literatura. 1 de cada 2 antibióticos lo prescribíamos mal. Como pueden ver, con el inicio de este programa formativo, la mejora es muy rápida, de manera que con los mensajes claves de las asesorías, que son los fundamentos básicos del uso antibiótico, pasamos en 2 trimestres al 74,5% de uso apropiado. Esto es un 59% de mejora. Y paralelamente a esto se produjo una reducción del consumo de antibióticos. Esta es la presión antibiótica expresada en DDD. Estos son los DDD que teníamos al inicio del programa, enero de 2011, y los que había previamente, en los que se ve la tendencia creciente que llevaba nuestro hospital como cualquier hospital. Y pueden ver cómo la reducción es inmediata y progresiva, de manera que en los 11 trimestres este efecto es sostenido y en la actualidad estamos en 77,7 dosis diarias definidas. Esto, porque lo vean de forma gráfica, en un hospital como el mío que tiene 1000 estancias, quiere decir que en este momento ponemos 380 dosis de antibióticos menos diarias que hace 2 años. Como pueden ver, hay una relación entre la mejora del uso de antibióticos en rojo, valorado por la valoración de las asesorías, y la reducción de la presión antibiótica en azul. Y el segundo objetivo era el objetivo clínico que nos preocupaba, y ver si podíamos, si contribuía esto a reducir la mortalidad de los pacientes con infecciones graves, y elegimos 5 bacteriemias. Y como pueden ver, al comparar el año 2012 con 2011, que nos preocupaba, bueno, han dejado de poner 300 antibióticos, 300 dosis diarias, están muriendo más los pacientes, era una pregunta lógica, pues podemos ver que la variable independiente periodo de estudio no modifica la mortalidad de los pacientes con bacteriemia, y sí la modifican variables conocidas como es la sepsis grave o hecho séptico, el foco de riesgo, el Charlson elevado, la adquisición nosocomial. Pero como elemento positivo y parejo a esta comparación de los 2 años, es que en el segundo año se produjo una reducción de la mortalidad global de los pacientes con bacteriemia de un 23%. Y en el tercer objetivo, que era la morbilidad, lo medimos como la estancia hospitalaria de los supervivientes con bacteriemia hasta el alta del hospital. Y podemos ver que en el segundo periodo se produjo una reducción en comparación con el primer periodo de 5.748 días de estancia. Estos son camas ganadas y estos son pacientes que están en su casa y no en el hospital, y que suponen unos 958 ingresos si tenemos en cuenta la estancia media actual de mi hospital. El cuarto objetivo era el impacto ecológico. Todo esto sirve además para reducir la presión. La reducción de la presión antibiótica sirve para reducir el incremento continuo de las resistencias bacterianas que vivimos. Bueno, como pueden ver en esta gráfica, estas son las resistencias bacterianas globales de las 5 bacterias patógenas que elegimos. No hay una modificación durante todo el periodo, hay un brote que tenemos aquí que afortunadamente está en descenso, aunque se aprecia una tendencia a la reducción, y lo que es mejor, que no hay un incremento continuo como tradicionalmente sucede. Pero al hacer un análisis específico de algunas bacterias sí que hay una reducción. Y aquí podemos ver el efecto sobre Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que se ha reducido durante el periodo de aplicación del Prioam. E igualmente la reducción de Acinetobacter baumannii, que suponía un grave problema de infección nosocomial en nuestro hospital, y que tiene una significación estadística con una reducción realmente extraordinariamente buena. No solo de los pacientes infectados o colonizados, como acabamos de ver, sino de la infección más grave por Acinetobacter, que es la bacteriemia, que prácticamente ha desaparecido en el hospital, como pueden ver en esta gráfica, con una reducción del 86%. Y el último objetivo es si todo esto además era más eficiente. Estos son los datos de gasto de antibióticos facilitado por la unidad de farmacia, igual que los datos de DDD. Y podemos ver aquí cómo en el primer trimestre, cuando empezó el programa, gastábamos 1.160.000 euros, 1.260.000 euros en el primer trimestre. Y a continuación, y paralelo a la reducción de la presión antibiótica que hemos visto, se produjo una reducción del gasto directo en antibióticos, que de haber mantenido los mismos niveles que el primer trimestre, supuso un ahorro de 1 millón de euros en el primer año.
En el segundo año, 2012, esta reducción se mantiene, de manera que a final de 2012 hay un ahorro de otros 900.000 euros. En total, en estos 2 años han supuesto una reducción del gasto en antibiótico directo de 1.998.000 euros. Y finalmente, esto cómo se ha vivido por los profesionales, cómo lo han vivido los médicos que han recibido las asesorías, que han reducido la presión antibiótica a este nivel. Pues esto con la encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción fue contestada en un porcentaje realmente alto para una encuesta anónima, de tal manera que de las 1.200 asesorías se contestó en el 32,7%, y como pueden ver, en el 98% la respuesta, ¿le ha resultado útil esta asesoría? La respuesta fue afirmativa, fue sí. Realmente este 98% me recuerda los referéndum de Franco, pero les aseguro que es verdad. 98% contestaron que le había resultado satisfactoria. En conclusión, nuestro programa ha conseguido mejorar el uso de los antibióticos, disminuyendo el uso inapropiado de los mismos, la presión antibiótica, la mortalidad global de los pacientes con bacteriemia, como he explicado, parcialmente la resistencia bacteriana en Acinetobacter baumannii, ha reducido el gasto, y esto lo ha hecho con una excelente aceptación profesional y con un método innovador en los aspectos que he comentado de las asesorías y de la gestión clínica. La difusión de este programa ha sido publicado en la Revista Europea de Enfermedades Infecciosas, Clinical Microbiology en este año, y en el Ministerio nos pidieron que presentáramos este programa en las jornadas que ha habido ahora el 18 de noviembre, en el que el Ministerio presentaba el plan estratégico de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de las resistencias a los antimicrobianos. Y finalmente, esta metodología ha sido aplicada, va a ser aplicada en el programa que se va a poner en marcha en todo el sistema sanitario público andaluz, incluyendo atención primaria, que es el programa Pirasoa, que tiene dos objetivos: por una parte reducir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y por otra mejorar el uso apropiado de los antimicrobianos, como digo, integrando primaria, porque las bacterias no entienden de tabiques en los hospitales, ¿no? Son parte del equipo asesor, solo parte, como digo, del equipo asesor del PRIOAN, pero realmente han participado, como pongo aquí, hasta 483 profesionales, a los que, lógicamente, y en nombre de ellos, le agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Miguel Cisneros por su extraordinaria presentación, que luego tendremos ocasión de comentar y de profundizar en la medida en la que queráis los miembros presentes en la sala. A continuación nos va a hacer su presentación la doctora Soledad Jiménez Carmona, de la Unidad de Gestión Clínica Oftalmología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Versará sobre innovación en tecnologías aplicadas a la salud y se centrará en el sistema automático para la detección precoz de retinopatía diabética mediante análisis de imágenes digitales de la retina. Cuando quiera, Soledad. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a todos los organizadores por contar conmigo para esta mesa para hablar de las TIC en la detección precoz de la retinopatía diabética. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué detección precoz? Pues porque la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en la edad laboral. Una ceguera evitable mediante detección precoz y un buen seguimiento, con un aumento de la incidencia, ya que la diabetes mellitus se duplicará en el año 2030, y que se muestra en el fondo de ojo como una serie de lesiones fundamentales que nosotros podemos detectar y que podemos clasificar según su severidad. Necesitamos un buen feedback con el ingeniero de telecomunicaciones para que entienda verdaderamente cómo son estas lesiones, cómo puede hacer un programa automático de detección, y ellos han diferenciado para hacer estos programas en lesiones oscuras, que serían microaneurismas y hemorragias, las que vemos aquí rojas, microaneurismas, esos puntitos pequeños, hemorragias que ven dispersas por todo el fondo de ojo, y lesiones brillantes, que serían exudados duros, que vemos aquí más amarillentos, y manchas algodonosas, que son estas que por su característica parecen realmente un trocito de algodón. El objetivo de la detección precoz automatizada de la retinopatía diabética sería doble: reducir las visitas y el coste del screening,
y, por otro lado, optimizar la derivación al especialista. Estas retinografías son primero valoradas por el médico de familia o endocrino y finalmente pasan al especialista las que ellos consideran que deben ser vistas. Nuestro equipo ha trabajado como si fuera una torre humana, por cierto, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una base o piña, un tronco y una cima. En la base se encuentra el Plan Integral de Diabetes, dirigido por el doctor Aguilar. De tal manera que 155 retinógrafos repartidos por toda Andalucía detectan precozmente la retinopatía diabética y han sido capaces de hallar 29.328 nuevos casos. De esta retinografía realmente solo el 10% tendrían que derivarse al oftalmólogo, aquellos que tienen una retinopatía diabética un 7% y los que tienen otros hallazgos retinianos que suponen un 3%. El resto pueden ser valorados y seguidos por el médico de familia, el endocrino y, ¿por qué no?, por un algoritmo. Es importante resaltar que de este 7%, el 94% son leves o moderadas, y ahí es donde nosotros tenemos que detectar de forma precoz y evitar, como ha ocurrido en 1.698 casos, que ya estaban en situaciones graves o proliferantes, con necesidad de un tratamiento urgente por parte del oftalmólogo. Estamos trabajando en 2 proyectos hasta el año 2017, con Manolo Aguilar como director, enfocado principalmente al tipo 1, porque el tipo 1 es el que más años vive con su diabetes y, por tanto, el que va a sufrir mayor cantidad de complicaciones. Estamos valorando la incidencia de la retinopatía diabética en estos pacientes y, además, la utilidad del programa en la detección y seguimiento de la retinopatía diabética. Se ha publicado recientemente en el Ophthalmology un artículo que indica que la detección precoz automatizada de la retinopatía diabética es coste efectivo. El equipo investigador es multidisciplinar. Quizás el primero y más importante es el personal de enfermería, porque si nos hace una mala retinografía, difícilmente vamos a valorar las imágenes posteriormente. En el tronco hemos colocado la Escuela Superior de Telecomunicaciones de Sevilla, que trabajó durante un proyecto con nosotros durante 2 años y desarrolló 2 algoritmos para la detección de microaneurismas y vasos. Hay que tener en cuenta que estos microaneurismas, que son esos puntitos que hemos puesto con aumento, constituyen la primera manifestación de la retinopatía diabética y, por tanto, es muy importante poderlos detectar. Este algoritmo tenía una sensibilidad media de un 73,08%, pero una cantidad elevada de falsos positivos. Posteriormente, y en la cima, que como ven tiene varias partes, una que está arriba y luego veremos quién la constituye, se encuentra la Oficina de Transferencia de Tecnología, y quiero dar las gracias a Eduardo Suárez por su apoyo permanente para que esto siga adelante. Pero, por supuesto, dar las gracias a Rafael Rodríguez y David Coronado, que han creado una plataforma de asistencia al diagnóstico de la retinopatía diabética en su empresa llamada Wimasis. Una de las cosas más importantes que Wimasis ha conseguido es trabajar casi como lo hacemos los oftalmólogos, con toda la retinografía en conjunto. Por eso divide su trabajo en 6 fases. En la primera valida la imagen. Si la imagen no puede ser validada porque no tiene calidad, pues pasa a aquellas de no valorables que pasan directamente al oftalmólogo. En segundo lugar, se queda con la capa verde de la retinografía, que, como ustedes ven, resalta mucho más las lesiones. Cuando nosotros no estamos seguros si hay un microaneurisma, lo que hacemos es pasarlo a este tipo de imágenes, que entonces vemos más las pequeñas lesiones. Así detecta hemorragias y microaneurismas. Es lo que ellos denominan el realce de los objetos oscuros. Claro, oscuros son también los vasos. Serían microaneurismas, hemorragias y vasos. ¿Qué hacen entonces? Sustraen la red de vasos. Ya de esa manera nos hemos quedado con lo que nosotros llamamos los candidatos. Los candidatos son microaneurismas y hemorragias. Los microaneurismas los ponen en rojo, las hemorragias serían los que están en malva. El tamaño, la redondez, el contraste, la proximidad, los vasos, esas características les ayuda a ellos, con su algoritmo, a encontrar estos candidatos.
El siguiente paso sería lo que ellos llaman la detección de los objetos brillantes. El realce de estos objetos lo hacen con la inversión del canal verde. De esta forma, primero limpian los objetos oscuros, después realzan los brillantes. ¿Qué nos queda? Nos quedan los exudados duros, las manchas algodonosas y el disco, la papila. A continuación, el realce de la mácula y, en quinto lugar, la construcción de un sistema de referencia. La mácula es fundamental en la retinopatía diabética porque el edema macular es la principal causa de reducción de visión en la retinopatía diabética. Entonces, nos interesa muchísimo saber si hay lesiones en esta zona central de la mácula. En este sistema de referencia establece unas coordenadas alrededor de la mácula y unos círculos concéntricos de tal manera que el tercer círculo pasa por el medio de la papila. La unidad de medida será la distancia entre el centro de la mácula y la papila. Así tenemos la imagen de cómo ellos detectan, que además le ponen un número de identificación, microaneurismas, hemorragias, exudados duros, manchas algodonosas, etc. Y como se quieren asemejar a los clínicos, lo dividen en 4 zonas a partir de la mácula. Los oftalmólogos siempre hablamos, esto está temporal superior o temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, pues ellos siguen nuestras instrucciones en este sentido. Dificultades técnicas, muchas, pero que estamos mejorando. Por ejemplo, el algoritmo a veces confunde una hemorragia en llama con un vaso y a veces tiene dificultades en saber si algo que ve en la imagen es un artefacto o verdaderamente una lesión característica de retinopatía diabética. Ustedes pueden ver que confundir un vaso con una hemorragia en llama no es tan difícil. Entonces está aprendiendo el algoritmo a saber diferenciarla. Algunos de los mecanismos de mejora que estamos implantando es la utilización de las 3 imágenes que nosotros recibimos de cada ojo. ¿Qué nos permite, por ejemplo, eso? Pues si estas son las 3 imágenes centradas en la papila, temporal y nasal, pues ¿qué nos permite? Nos permite ver si esta lesión que vemos aquí, que es una mancha algodonosa, es verdaderamente una lesión o es un artefacto. Es muy fácil, porque sabemos que está localizado anatómicamente aquí. Vuelve a estar localizado en el mismo sitio, pongamos donde pongamos la imagen, cosa que no va a ocurrir con un artefacto. ¿Cuáles son entonces los resultados de lo que tenemos hasta ahora? Pero que es solo el principio de algo que realmente ya está más avanzado de los resultados que traigo. Pues que la plataforma para el diagnóstico de la retinopatía diabética tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad del 78%, falsos positivos 3,1%, hemos mejorado muchísimo respecto a los primeros algoritmos, y negativo 1,5%, con un valor predictivo positivo de 0,97 y negativo de 0,84. Esto se ha hecho con 196 imágenes de diabéticos tipo 2, imágenes reales, no imágenes seleccionadas, la mejor imagen, sin dificultad, no, imágenes reales. Y además, imágenes JPG comprimidas, no imágenes tal y como salen del retinógrafo, que sería lo ideal que en una siguiente fase pudiéramos conseguir y que aumentaría mucho la calidad de los resultados. La plataforma, además, aporta otra serie de informaciones de muchísima utilidad para nosotros. Nos da la referencia anatómica, la clasificación de las lesiones, la localización, la numeración, por ejemplo. Pues en este caso nos dice, ¿la imagen es válida? Sí. ¿Qué ojo es? El izquierdo. ¿Cuántas lesiones tiene? 36. ¿Cuántos microaneurismas? 30. ¿Cuántas hemorragias? 4. ¿Cuántos exudados? Etcétera. Fundamental para nosotros los clínicos. Tiene una retinopatía diabética, en este caso superior a la leve. ¿Qué significa? Que la leve, que es aquella que solo tiene microaneurismas, en este paciente ha encontrado que tiene otras lesiones además de microaneurismas. Y además que es posible que tenga maculopatía porque tiene lesiones en el área macular. Eso para los oftalmólogos es importantísimo. Además, por si nos sirve, pues él nos dice por cuadrante. En el nasal superior tantas lesiones, tantos microaneurismas, etcétera, etcétera. Y nos dice por cuadrante cuáles son esas lesiones. ¿En qué nos beneficia eso? Pues algunas veces vemos una imagen y decimos,
tiene 3 microaneurismas. Resulta que como los microaneurismas se pueden reabsorber con el tiempo, en la siguiente imagen ya no los tiene. Y hemos pasado de decir, tiene una retinopatía diabética no proliferante leve, a que el siguiente informe dice, no tiene retinopatía diabética. Pues aquí el programa diría, porque en tal microaneurisma que estaba en esta zona ha desaparecido. Bueno, el desglose de datos que nos da, la identificación de la lesión, su posición, qué tipo de lesión es, el área que ocupa, el contraste, la distancia a la mácula, la distancia a la papila, todo esto estamos tratándolo de digerir y buscándole el máximo de utilidad posible para nuestros pacientes. Podemos decir entonces que la STIA en retinopatía diabética favorece la automatización de los procesos de la imagen. Esto podría llevarse a cabo en un centro de cálculo para toda Andalucía o para todo aquel que realmente quisiera trabajar con el equipo. Eliminación de índices subjetivos por la experiencia del médico, mejora la precisión y reproducibilidad de los datos, facilita el trabajo colaborativo entre profesionales, reduce el tiempo de ejecución y el coste del diagnóstico. Pero decíamos que había una aguja en la torre, y la aguja de la torre, por supuesto, la constituye el paciente que podrá acceder a su información y compartir el control de la enfermedad, porque por mucho que la diagnostiquemos, si el paciente no pone de su parte para el tratamiento, no habremos conseguido absolutamente nada. Quiero dar las gracias a todo el equipo que colabora y decir que tenemos que seguir ahí, al pie del cañón, porque todavía queda mucho por trabajar en esta línea, y concluir que el Plan Integral de Diabetes ha detectado 29.328 nuevos casos de retinopatía diabética hasta ahora, que 1.698 eran graves o proliferantes, con un riesgo de pérdida de visión importante, que se ha creado una nueva plataforma para el diagnóstico de la retinopatía diabética que alcanza una alta sensibilidad y especificidad, pero que podemos aún mejorar con nuestros pacientes, y que la optimización de esta plataforma mejora los resultados, siendo la base de un proyecto de ensayo clínico que tenemos en mano actualmente. Quiero transmitir mi admiración a los ingenieros por su trabajo y su precisión, de igual manera que admiro esta obra de Miró, que yo no sabía que representa una torre humana. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctora Soledad Jiménez. Y a continuación nos va a dirigir la palabra el doctor Santiago Velázquez Miranda, de la Unidad de Gestión Clínica Radiofísica, Unidad Intercentro de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. El tema es la innovación en tecnologías aplicadas a la salud con dispositivos médicos, y específicamente nos va a mostrar la experiencia con el Hexaframe y el Hexacratle, la nueva radiocirugía. Cuando quieras, Santiago. Buenas tardes. Como es natural, agradecer la invitación para hablar en este foro, y sin más preámbulos, vengo a presentaros no solamente un equipo, porque los equipos por sí solos no tienen éxito como innovación, sino tienen éxito a la vez que consigan crear riqueza, ganar dinero. Y oye, si es posible por aquí. Sí. Y bueno, quiero presentaros, para explicar un poco el secreto del éxito, la propia empresa que hemos creado, facultativos del Hospital Virgen de Rocío y Virgen Macarena. Bueno, Anatomical Geometry, que es el nombre que hemos elegido, no es una empresa que haya nacido a resultas de una patente, de una invención tecnológica, sino realmente de una visión y de convencimiento de que la innovación tiene que partir de modelos sociales idénticos para los que existe. Actualmente no se respeta ese paradigma muy bien. Tenemos, me voy a explicar un poco más, tenemos ahora mismo que la fundamental cuna de la innovación en sanidad viene de Estados Unidos, donde ya sabemos que el modelo sanitario es completamente distinto, y donde los recursos disponibles para una parte de la población son elevados y atienden solamente con un sesgo importante, podemos decir, a los más pudientes de esa sociedad, ¿no? Y eso nos genera una disfunción a la hora de intentar copiar sus propias tecnologías.
Os voy a poner, por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania tiene un sistema universal como nosotros, pero sigue mucho el rumbo de competitividad con Estados Unidos en esta carrera de innovación para un sistema totalmente diferente. En Estados Unidos podemos encontrar aceleradores de iones pesados, cuya inversión inicial ronda los $1.000 millones. Su mantenimiento puede costar unos 50 millones de dólares al año, nada más que en cuestiones técnicas, y sin embargo solamente tratan a 1.000 personas al año. Estas 1.000 personas al año, de luego, corresponde a la parte superior de la sociedad y es una solución dada por las mejores universidades sin meditar y repasar en los recursos o en la ampliación de la solución a toda la población. Alemania llega y crea un acelerador muy parecido con su potencial económico, y en Heidelberg encontramos un acelerador de esas características y trata 1.000 pacientes. Esta vez no son los más pudientes, sino que son los que clínicamente se consideran más oportunos. Pero tal vez lo que ocurra es que se está restando recursos a los pacientes oncológicos en general. Se haya hecho unas asimetrías demasiado acentuadas. Bajo esta visión, nosotros creemos que en el terreno práctico tenemos una oportunidad con unas características propias nuestras, que es ser iconoclasta, el revisar irreverentemente lo que nos venga desde fuera y planteárnoslo desde cero. Tan desde cero que desde Anatomical Geometry creemos que si introducimos desde el inicio de la innovación la compatibilidad, la sintonía de esta innovación con los valores sociales, con la dirección hacia una sanidad universal y sostenible, creamos una innovación diferente, competitiva, sobre todo competitiva, que genera riqueza en el entorno y que nos hace ganar dinero. En una breve repaso sobre algunos de nuestros equipos. Me ha recordado mucho lo del el Moonwalking. Vea, aquí lo vamos a ver muy bien. La SBRT es una terapia oncológica que consiste en producir un estrés oxidativo muy grande en el entorno tumoral y que apenas en 3 sesiones de este tipo de tratamiento conseguimos resultados muy competitivos con la cirugía, ¿no? El problema de este tipo de técnicas es que, más allá que Guillermo Tell, que tenía que apuntar sobre la cabeza de su hijo, que estaba quieto, muy quieto, aunque el más preocupado era sin duda el padre, resulta que los tumores le da por moverse, es más complicado. Un tumor de pulmón se puede mover 40 milímetros, más de 40 milímetros, y todo este estrés oxidativo que podemos con hacer radiación, como nos equivoquemos, tenemos un grave problema. Bueno, lo tiene el paciente. Entonces, en nuestro caso, el niño no para de correr por la plaza con la manzana en la cabeza. Y tenemos que intentar darle a ese niño. Bueno, al niño, perdón, a la manzana, ¿no? A veces pasa, ¿eh? A veces pasa. Bueno, la solución que nos proponen desde Estados Unidos, por ejemplo, es hacer un sistema de guía de los movimientos del niño, testear cuáles sus frecuencias de paso por la plaza mientras corretea, huyendo tal vez de nosotros, y consiguen hacer un sistema guiado. El padre se dedica a mover la ballesta intentando darle. Parece peligroso. Pero bueno, se invierte muchísimo dinero en conseguir estos sistemas de guiado que parecen que es la guerra de las galaxias y más o menos se suele acertar. Otra solución propuesta desde allí es dejar la ballesta parada y esperar a que la manzana pase por delante de la mirilla. Lo que pasa es que toma demasiado tiempo. Los equipos son muy caros para esperar tanto. Bueno, depende del número de pacientes que tengas por equipo, ¿no? Pero también es costoso. Nosotros vimos al oso haciendo el bailecito y nos dimos cuenta que la mejor solución era atar al niño al árbol. No es elegante, pero podíamos atar al niño al árbol y solucionar el problema en vez de dejarlo moverse libremente, ¿no? Y de ahí, de esa idea, salió este primer equipo, Hexacradle. Lo puedo pronunciar más americano todavía, pero suena ya un poco... La idea es, desde luego, por supuesto, que todos los equipos para ser innovadores tienen que competir no solo en nuestro entorno, sino hay que salir afuera, a vender fuera, ¿no? Y por eso aquello de los nombres sean familiares, ¿no? Esto sería una cosa como la cuna exacta. Es un equipo que permite la compatibilidad con aceleradores de electrones, resonancia, TACs. Sus materiales también un nuevo material que nos permite esa compatibilidad de radiotransparencia y no conductor, y permite el encajar los órganos de muy diferentes maneras según su localización para mejorar, para posibilitar esta técnica de SBRT en una zona muy localizada y no equivocarse, pero unos costos infinitamente menores, ¿no?
Conseguimos la patente, un sistema de modificación de los órganos internos y de los tumores, y conseguimos también las pertinentes permisos para poder tratar con él. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente de hace más de 2 años, de Granada, compañero, que estaba decidido a no operarse y a hacerse esta técnica. Es una localización muy difícil, porque los órganos abdominales se mueven de manera asincrónica con el diafragma, no lo siguen. Y además se escapaba a las técnicas americanas, porque claro, no conseguimos un patrón para poder apuntar de alguna manera, ¿no? Y Hermotel tendría grandes dificultades si no ata al niño al árbol. En este caso nosotros conseguimos bloquear la suprarrenal y el riñón al plexo diafragmático. Esto como otras localizaciones, un ejemplo, ¿no? Esto sería la visión, la radiotransparencia del equipo, como la lesión está bloqueada ahí arriba. El paciente tiene sus movimientos peristálticos, su respiración diafragmática. Esto es una fusión de TAC lento y TAC rápido que nos determina el movimiento. Y bueno, no sé si está en la sala, a lo mejor sí, ¿no? Acompañándonos sin ningún tipo de problema. Una semana de vacaciones en Sevilla y el tratamiento resuelto, con unos costos infinitamente menores que la cirugía y además con una rapidez importante que permite este tipo de técnica. El siguiente equipo es el abordar la estereotaxia craneal de manera no invasiva. Ya existe la radiocirugía, pero nosotros queríamos hacerla más precisa y menos invasiva todavía, ¿no? Para eso tuvimos 2 patentes, un sistema que se llama Exaframe y Exaskin. Uno es una sustancia y otro es un equipo que permite producir una gran inmovilización en el paciente, que se llama el casco estereotáctico, producirlo, y el otro sirve para compatibilizar esa inmovilización. La situación que se encontraba este tipo de técnica era que, por un lado, estaban los cascos estereotácticos, que te van a atornillarse a la cabeza del paciente, literalmente, y que producían muchos artefactos y eran muy difíciles de compatibilizar con el TAC, pero imposibles del todo con la resonancia, porque no puede caber dentro de una antena de resonancia, cabe muy justa la cabeza. Y además, sin embargo, para ver algo en el encéfalo, lógicamente la resonancia es la que marca patrón. Entonces teníamos definir cuál era el blanco tumoral y por otro lado donde calcular y donde definir los haces de radiación por otro. Tendríamos que hacer una mezcla con precisión de esos 2 tipos de imágenes donde el paciente estaba en distinta posición y con artefactos distintos puestos por fuera. Se desarrollaron software muy caros para producir esta fusión con un éxito relativamente aceptable. Nosotros los que vimos de nuevo al oso bailando y nos dimos cuenta que podíamos diseñar un equipo que fuera no conductor, radiotransparente y que pudiera introducirse tanto en las antenas de la resonancia como en los TAC, produciendo inmovilización y fusiones absolutamente perfectas. Ahí veis una resonancia y veis lo que está alrededor del Exaskin, y hablaremos un poco más adelante, y la fusión es submilimétrica, perfecta, a un costo muy inferior. Vemos distintas localizaciones de esta fusión de las 2 imágenes, y aquí veis también que se puede generar hasta cabeza y cuello, creando un futuro, porque cabeza y cuello tiene mucha más libertad de movimiento. Con otro sistema de fusión era imposible conseguir calidad. Nosotros tenemos precisión y por tanto lo que sería la SBRT de cabeza y cuello o la SBRT de la hipoxia es accesible a partir de este tipo de equipo, que es el primero del mundo que lo consigue, ¿no? Ahora tenemos en marcha sistemas de radiación de oligometastásico con profilaxis al mismo tiempo, control sintomático, sin caída del cabello, etcétera. Tenemos sistemas de recogidas de imágenes para radioterapia. Este equipo, el Exaskin, es un sistema que controla toda la cadena de radiación, o sea, desde láseres, luminosos, rayos X de alta energía, baja, radiación gamma, etcétera, en un solo equipo. Esta fue la primera patente del SAS. Esta la sacamos a mediados de los 90 y las dificultades no fueron pocas. Muy diferente las 3 que siguieron después y las que vienen, 2 que vienen ahora, gracias a la existencia de la OTT, ¿no? El cambio fue radical. Y lo que ha hecho desde una sola patente en los 90 a que ahora podamos competir con el CSI o superarlo en patente en biomedicina. Yo creo que está claro que el acierto y tanto el esfuerzo de los profesionales de la OTT han quedado sobradamente acreditados. Tenemos el Exaskin. Exaskin está patentado como un medicamento y lo que nos permite es tratar la piel, los melanomas y todas las lesiones cutáneas con haces de fotones en vez de con electrones, que son mucho más baratos los fotones y mucha más accesibilidad. Para el primer mundo es muy fácil aplicar esto, mejora, pero es que para los vías en desarrollo no tienen haces de electrones. Gracias a este producto se accede a la terapia con radiaciones
que veis a la derecha lo efectiva que es. Eso está tratado con Esaskimp, ¿no? Es un melanoma y veis que el tratamiento final no tiene ni dermatitis. Sistemas de control de calidad de SBRT, ya van a salir oculares, no me dejan la ODT decir más detalles, pero tenemos patentes en ciernes, y ahora hemos entrado también a comercializar patentes del doctor Giralde, de Virgen de Rocío, sobre guía de punciones en traumatología, ¿no? Sería el BONPAD. Bueno, no puedo comentar más, porque sabéis el control que tienen en la Oficina de Transferencia de Tecnología de las nuevas ideas, ¿no? Hay que tenerla un poco controlada. Bueno, hemos visto la idea, el concepto y ahora cómo venderlo, porque ha sido el éxito de venderlo, ¿no? Hace más de 2 años, cuando hablaba de estrategia de venta y como información base de físico, recurría algunas veces a los principios físicos para demostrar cómo se comporta la gente o los grupos de personas, ¿no? Y acudía a la primera ley de Newton, ¿no? Aquí, bueno, nos decía que en ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza que lo obligue a cambiar dicho estado. Yo cambiaba diciendo toda persona o grupo de personas. No cambia, no sé que haya una fuerza exterior que la cambie, ¿no? Luego desarrollamos cómo influenciamos en todo para cambiar estos paradigmas, estas inercias tanto tecnológicas como inercias profesionales para cambiarlo, ¿no? Teníamos que hacer un gran despliegue. Haciendo el despliegue vimos que esto costaba demasiado dinero, sobre todo para una empresa que empieza el cambiar todas estas inercias, ¿no? Y bueno, acudimos a las evidencias de gestión a ver otras formas de cómo hacer esto. Y encontramos una bastante buena, sobre la que trabajamos y creo que nos está dando bastante éxito, que son las perturbaciones estables desde el punto de vista social. Esto es una teoría de Malcolm Gladwell, que lo que hace es que focalizamos en un grupo de personas eficientes, apoyadas por la empresa, y nos dejamos de intentar influir en todo el mundo, en un grupo importante de personas, sino que ese grupo de personas trabajen muy bien, que se comuniquen bien y que sirvan de modelo, que estamos intentando crear una moda, que es la manera más fácil de llegar a todo el mundo y de convencer a todo el mundo, no tanto en cuanto por una acumulación de argumentos a una gran población de personas individualmente, como simplemente que ellos mismos se fijen con las resistencias o las defensas bajas, ¿no? Este tipo de teorías de gestión de personas a veces son perturbaciones muy, muy potentes, ¿no? Podríamos poner muchísimos ejemplos. A mí me gusta una sobre todo, aplicada al Bronx, donde en 2 años consiguieron bajar la delincuencia un 90%, solamente aplicando la teoría de perturbación estable, ¿no? Y esta es la que estamos aplicando en pequeños grupos a personas que sirvan de ejemplo, pero que se fijen en ellos, no que vayamos convenciendo a cada grupo. Extremadamente importante para poder exportar y comercializar fuera a bajo costo, hacer este tipo de apoyos a grupos pequeños, ¿no? Y otra cuestión importante de éxito, o que es nuestro reto siguiente para poder tener éxito, este es el reto siguiente y que debemos colaborar todos y buscar una manera, llevamos tiempo buscándolo. Nosotros no queremos vender equipos, queremos regalarlos y ganar dinero. Y entonces, ¿cómo es la cuadratura del círculo? Pues volvemos a evidencias de gestión, a Rancharan, que nos da la idea del know-how, de cómo vender know-how. Tenemos grandes profesionales, grandes esfuerzos para poder sacar provecho a tecnologías no amortizadas, a procedimientos clínicos no amortizados, sistemas sanitarios que han invertido mucho en la formación de estos profesionales, y sin embargo en este procedimiento no amortizado seguimos regalando o no valorando esto. Yo lo que quiero es buscar fondos, financiación para unidades de gestión, para grupos de investigación, para la empresa, donde nosotros vendamos un alto precio, que porque lo vale, esa formación, y regalar, podemos así decirlo, acompañarlo de los equipos. Esto crea competitividad, desde luego, para las unidades de gestión, grupos de investigación, porque consiguen fondos y además crece su autoestima y su prestigio. Para el producto, porque el producto, aunque lo copien los chinos, da igual, lo importante va a ser la formación que nos va a poder dar. Para el cliente, va a poder estar acreditado y no va a abandonar el equipo porque realmente no sepa usarlo, sino que va a estar en el conocimiento del detalle de cómo se inicia un procedimiento tan complejo y no solo lo que sería un simple curso de formación, ¿no? Y por último, una cosa que yo siempre valoro, que es bastante importante y que me sirve muy bien IKEA. IKEA, como veis, tiene los mismos colores que la bandera sueca, se identifican con su país. Y Suecia se siente orgulloso de IKEA y eso crea una serie de sinergias, de complicidad que facilitan el trabajo de todo el mundo y la colaboración. Hemos hablado de la motivación de los trabajadores, ¿no?
Yo creo que debemos sentir ese orgullo a la hora de trabajar en el SAS y sobre todo para Andalucía, que con su renta per cápita hace el esfuerzo tan tremendo de tener una sanidad de primer nivel. Y además de sentir orgulloso para poder ser cómplice, nosotros estamos orgullosos de ser una empresa andaluza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y va a finalizar la exposición de las ponencias el doctor José Antonio Lorente Acosta, director científico del Centro de Andalucía el Centro Andaluz de Genómica e Investigación Oncológica, que nos va a hablar de innovación en tecnologías aplicadas a la salud y diagnósticos, y profundizará en concreto en el pronóstico de metástasis tumorales de metástasis por células tumorales circulantes. Cuando quiera, José Antonio, gracias. Buenas tardes, gracias, José Luis. Buenas tardes. En primer lugar, lógicamente, agradecer, como se hizo anteriormente por los otros participantes, la invitación para estar en esta jornada. Fíjense ustedes, fijaos vosotros, si me lo permitís, que yo voy a hablar desde el mismo mundo, pero desde otra perspectiva, quiero decir, desde el mundo biomédico, biosanitario, pero desde la perspectiva de un centro de investigación, que es el GENIO, Centro de Genómica e Investigación Oncológica. Es un centro mixto y es muy importante el que se pueda conocer un poco la dinámica y el cómo funcionamos nosotros. Es un centro público de investigación, de hecho está gestionado a través de la Fundación Progreso Salud, por lo tanto por la Consejería ahora de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, pero es un centro donde participa Pfizer, que es una empresa totalmente privada, como todos conocemos, Gran Pharma, y también la Universidad de Granada. Y dentro de la Junta de Andalucía, que ahí aparece el escudo y el logotipo de nuestra Junta de Andalucía, participan a su vez la Consejería de Economía e Innovación y la Consejería de Salud, clásicamente, o Innovación, ahora mismo Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la CISPS, como algunos ya le dicen o le decimos. Entonces, es un centro público de investigación donde el enfoque de la investigación que nosotros pretendemos hacer y como referencia que somos dentro de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, dentro de lo que es el Plan sobre Genética Clínica y Genómica, somos el centro de referencia de investigación y nuestro objetivo es tratar de conseguir que la investigación que hacemos en GENIO, desde GENIO, sea lo más translacional posible. Esto es muy importante dentro del contexto que anteriormente fue mencionado por el director general, por el doctor Pachón, por Jerónimo Pachón. La financiación que nosotros podemos dar o que se puede dar o que se nos pueda dar a los médicos desde la Consejería de Salud, al personal que haga investigación, no tiene por qué ser médico, todo el sistema de investigación debe ir enfocado lo más posible a la traslación y a la traslación inmediata, y además de una traslación que sea beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos y no, por lo tanto, que pueda beneficiar solo por las circunstancias que sea a un porcentaje mínimo de la población. Esto también, y ha sido mencionado por algunos de los ponentes previamente, es también importante para nosotros. Por lo tanto, nosotros hacemos investigación muy ligada a la clínica. Tenemos grupos de un nivel relativamente objetivamente muy alto, ahí están los datos objetivos, aquí hay algunos de los investigadores principales y otros investigadores presentes en esta sala. De todas maneras, la charla breve que yo les voy a dar ahora, lo que yo quiero presentarles sobre células tumorales circulantes, es una línea de trabajo dentro de un grupo de trabajo en GENIO que yo dirijo. Yo tengo el privilegio de ser a su vez el director del conjunto del centro de GENIO, pero de lo que yo quiero hablarles a ustedes es del desarrollo exitoso que hemos tenido trabajando con células tumorales circulantes, que pertenece a una línea de investigación que es la propia de mi grupo dentro de este centro. Células tumorales circulantes que, bueno, todos lo sabemos evidentemente, y como su nombre indica, tampoco es un misterio ni es algo, pues son las células que normalmente, escapando del tumor primario, después de que suele existir evidentemente una invasión local, pasan al torrente sanguíneo y al final acaban con una extravasación y generando las metástasis. Esto de modo genérico,
problema es que muchas veces cuando el tamaño del tumor originario primario es ya muy pequeño se puede producir este proceso y esto origina una serie de problemas evidentes en la clínica y al que básicamente los oncólogos, y yo soy oncólogo, se enfrentan en el día a día. ¿Cuál es la importancia de las células tumorales circulantes? Pues hombre, el tratar de conocerlas. Las células tumorales circulantes circulan dentro de la sangre en una cantidad mínima en comparación con los tres grandes grupos de células sanguíneas, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Y son células que, pese a tener características totalmente diferentes a las propias de la sangre, pues se esconden muy bien, porque es muy difícil detectarlas al estar perdidas entre una masa tan diferente de células. Desde el punto de vista clínico, la importancia de las células tumorales circulantes en la práctica es doble. En primer lugar, el simple contaje de las mismas, el saber el número de células que hay, es importante para poder determinar en un momento determinado datos asociados normalmente al pronóstico y también a la evolución, al tratamiento, cómo va evolucionando después de un tratamiento, y esto es muy importante. Y en segundo lugar, que es lo más interesante para nosotros, sin duda alguna, como centro de investigación que trata de ser translacional, la segunda parte está asociada a las características de las mismas. Características fenotípicas que en el fondo expresan el genotipo, que a veces hay muchas limitaciones para determinarlo, características genotípicas y también características derivadas con la existencia o con la presencia de la exposición que puedan tener o no, el que puedan mostrarnos una serie de receptores frente a fármacos que actúan, básicamente quimioterápicos, que actúan en el tratamiento genérico de las enfermedades. Y el proceso de estudio es un proceso que tiene, evidentemente, como están viendo a la izquierda, tres fases. En primer lugar, la toma de las muestras es toma de sangre periférica, se hace por una venoclisis, como para cualquier otra analítica normal. Cantidades aproximadamente entre 7,5 suele ser una cantidad estándar con la que se suele trabajar, pero de 7 a 10 mililitros de sangre pues es una cantidad adecuada. En segundo lugar, el aislamiento de las mismas, y ahí hay diversas tecnologías en las cuales nosotros estamos trabajando y valorando. Hay tecnologías automatizadas, algunas semiautomatizadas y otras más manuales, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y finalmente, una vez que las células están aisladas, lo que hay que hacer es, lógicamente, tratar de ver las características que tienen. Para la recolección de las muestras, para tomar las muestras, hay una serie de tubos en los cuales se puede hacer. Básicamente nosotros utilizamos un tubo de una compañía que es el Cell Safe, que es un tubo especialmente que básicamente lo que tiene es una serie, lógicamente, de sustancias en el interior que preserva de manera adecuada no solo el conjunto de las células, sino básicamente estas células tumorales circulantes, que ya les he dicho yo que para ser células no de origen sanguíneo, pues están en la sangre junto con las otras. El segundo paso, sin duda alguna, es el aislamiento, que es lo más difícil. También lo otro es difícil, pero el segundo paso, el de aislamiento, es difícil por esa desproporción tan enorme que hay. Y esto se puede hacer con diversas tecnologías que pueden estar basadas en el tamaño de las células, por lo tanto, filtración. Algunos ejemplos podríamos traerlos aquí. Este es un aparato de Johnson & Johnson, que es el Cell Search, el sistema Veridex, que de manera automatizada básicamente lo que hace es el contagio de las células, pese a que permite determinar algunas características. Otros sistemas de filtrado, como puede ser, por ejemplo, el Screen Cell, en el cual nuestro grupo tiene bastante experiencia, pero a nosotros lo que nos interesa, como les decía, no es tanto determinar el número de células, que ya en sí es importante, sino tratar de ver las características, porque veremos que esto puede modelar el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Y para eso nos interesa a nosotros tener tecnologías que permitan el tener acceso a datos de tipo de fenotipo, de genotipo, incluso datos funcionales de esas células. Nosotros preferimos dentro de nuestro grupo utilizar, independientemente de otras tecnologías que también utilizamos, una separación que es la más clásica, que es una separación basada en una centrifugación en un gradiente de Ficor, por lo tanto basado en la densidad y en las características de las células tumorales circulantes totalmente diferentes a las células de la sangre, y a partir de ahí aislamiento con anticuerpos inmunomagnéticos y detección de las mismas. ¿Y eso por qué se hace así? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Pues porque las células manifiestan una serie de características que no son siempre idénticas a las del tumor primario, o pueden manifestar características que no son idénticas a las del tumor primario, y en segundo lugar porque
utilizando técnicas estandarizadas, hay algún tipo de información que se puede perder, información que es básica para el oncólogo en el momento de determinar el tratamiento y de valorar la evolución y por lo tanto el pronóstico que pueda tener el paciente. Y pronóstico y evolución están ligados en cuanto al tipo de tratamientos. Ante una evolución peor o ante un tratamiento más, digamos, negativo, pues se puede tratar de plantear lógicamente al paciente, pues está la ley de autonomía del paciente, pero tratar de plantear un tratamiento un tanto que sea un poco más agresivo que en un caso en el que podamos ser más conservadores porque tengamos datos a priori que nos indiquen que el proceso va a evolucionar de manera más lenta o que está evolucionando favorablemente tras los primeros áreas de tratamiento. Yo les decía el número de células per se es importante. Por ejemplo, estos son datos sobre cáncer de próstata, donde la supervivencia al 50% en pacientes que tienen menos de 5 células tumorales circulantes es de 21,7 meses y en los que tienen más de 5 es de 11,5, es casi el doble de supervivencia. Esto simplemente contando células, ¿de acuerdo? Se toman células de paciente en un momento determinado del tratamiento, esto está lógicamente estratificado por fases y dependiendo del número de células que nos aparezcan, pues nosotros podemos ver si el pronóstico va a ser mejor o peor. Evidentemente esto no es el único dato, es un dato más. En medicina estamos acostumbrados a manejar continuamente todo tipo de datos de manera, digamos, simultánea y la cabeza del médico es el mejor ordenador existente, sin duda alguna, y que jamás existirá. En medicina estamos acostumbrados a manejar la probabilidad, estamos acostumbrados a manejar la incertidumbre y con eso, evidentemente, con la experiencia y con todos esos datos, pues nosotros vamos realizando nuestros tratamientos. Existen datos en otros muchos, por ejemplo en cáncer de colon. Aquí el pronóstico no es tanto en el tiempo de progresión libre de enfermedad, pero por ejemplo en la supervivencia global, en cáncer de colon, pacientes que tengan más o menos, como están ustedes viendo ahí, de 3 células, pacientes con menos de 3 células, pues tienen prácticamente igual que antes, el doble de supervivencia, lo cual además es interesante porque está asociado, o es independiente, más que está asociado, es todo lo contrario, es independiente de otros datos clínicos que puedan existir. Por lo tanto, dato interesante que se debe manejar como un dato más cuando se pueda manejar. Los oncólogos disponen de una amplia batería de información. Pero yo les decía que a nosotros nos interesan otras características de las células tumorales circulantes, que son las que permiten añadir un valor extra al estudio de las mismas. En primer lugar, la existencia de procesos como de transición epitelio-mesenquimal o mesénquimo epitelial. Células que están cambiando su fenotipo, porque lógicamente cambia el genotipo y nosotros podemos observarlas. Esto es importante desde el punto de vista de la detección y también para valorar la posible eficacia de un tratamiento determinado. Y otra parte muy importante y que nuestro grupo ha trabajado muy intensamente, que es el tratar de estudiar la presencia o no de receptores en la superficie de las células, no tanto ya en la superficie del tumor primario, no tanto ya en el genotipo inicial del paciente, sino en las células, porque las células que escapan del tumor primario, lógicamente no presentan las mismas características que las células que tienen el tumor primario. De hecho, cuando escapan es porque ya han tenido una serie de modificaciones que les facilita el poder circular en el torrente sanguíneo, que les facilita escapar al control inmunológico. Y es importante determinarlo. Nosotros tenemos datos ya de trabajos nuestros trabajos desde el punto de vista prospectivo, están empezando a acumular datos ahora. Genio como centro fue inaugurado justamente hace 3 años, el 11 de noviembre del 2010, por lo tanto estamos empezando a acumular datos, pero de otra serie de datos sí tenemos ya una gran cantidad de información, y este es un trabajo que fue recientemente premiado en un congreso sobre enfermedad mínima residual y células tumorales circulantes, celebrado en septiembre pasado en París, en Francia, donde la conclusión del estudio que se pudo hacer es que el 88% de los pacientes que expresaban dentro de las células tumorales circulantes receptor del VEGFR, el factor endotelial de crecimiento, del epitelial de crecimiento vascular, mejoraban al tratamiento con bevacizumab. Mientras que el 83%, aproximadamente la misma cantidad de pacientes que no lo tenían, desarrollaban una respuesta negativa. ¿Por qué? Pues lógicamente porque no estaba actuando ese agente, ese antígeno, ese anticuerpo monoclonal como agente válido en el tratamiento de esas células tumorales circulantes, porque al no tener un receptor, lógicamente, no podía actuar. ¿La importancia de esto cuál es? Pues lógicamente la de valorar el tipo de tratamiento que se le puede poner a un paciente de acuerdo a su perfil exacto. O sea, estamos hablando de lo mismo, vuelta a lo mismo, medicina individualizada, medicina personalizada.
¿Cuál es la base? Y eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes, a todos vosotros esta tarde. Pues Genio es un centro de investigación. Yo les he contado la parte nuestra, porque de todo esto se están derivando patentes, estamos realizando kits que están para facilitar el estudio y el análisis al precio más económico posible y también con la mayor exactitud posible. Es un tema complejo, pero ya hay varias patentes en marcha y nos pasa igual que al compañero. Tampoco podemos profundizar en la explicación de las mismas, pero lo que yo quiero decirles es que nuestro éxito de todos los grupos de investigación que están en Genio, y es algo que ya está ahí, pero que hemos de virar un poco más y trabajar de manera más insistente, está en la colaboración. Nuestra investigación es y debe de ser lo máximo, dentro de los máximos límites posibles, translacional. Nosotros tenemos que estar en contacto permanente con vosotros que estáis en hospitales, que estáis en centros de salud, porque aquí hay cosas que se pueden aplicar, lógicamente, a áreas muy especializadas de la medicina, pero que también se pueden aplicar a cualquier otro tipo de área y se pueden aplicar, lógicamente, a cualquier actuación en que esté implicado la medicina de primera línea, esa medicina tan bonita que es la medicina de familia. Nosotros trabajamos en nuestro grupo, ya no solo en Genio, que es mucho más, pero en nuestro grupo todos estos estudios de células tumorales circulantes están siendo realizados trabajando con hospitales de Almería, de Córdoba, de Granada, de Jaén, de Málaga y de Barcelona. Eso está por orden alfabético, si no me he equivocado, para que nadie se enfade. Entonces, no es porque yo sea de Almería, sino porque está por orden alfabético. Entonces, trabajando con hospitales de estos, trabajando con servicios, lógicamente oncología es el principal servicio implicado, oncología médica, oncología radioterapia, pero también servicios de urología, de cirugía digestiva, ginecología, anatomía patológica, cirugía torácica, o sea, especialistas que por su área de conocimiento están en el cáncer, trabajan con el cáncer y que tienen interés en colaborar con nosotros y con la industria farmacéutica. Hay una serie de laboratorios que no es como decía antes José Miguel, en nuestro caso un conflicto de interés, pero sí es un interés que en un momento determinado podría originar conflictos. Hay investigaciones de las que nosotros hacemos que tienen un interés especial para ciertas industrias farmacéuticas, para ciertas empresas, que tienen productos básicamente del área de la quimioterapia, que pueden ser aplicados en diferentes tipos de tumores, en diferentes áreas oncológicas, que en un momento determinado van a ser tratamientos efectivos si cumplen de una serie de requisitos y que en otras ocasiones no lo van a ser. A la industria farmacéutica, lógicamente, le interesa mucho valorar el resultado de las investigaciones que se producen y en ese mundo es el que nosotros estamos. Por lo tanto, vosotros debéis saber que Genio es un centro que está abierto a la investigación, es un centro que es referencia, pero referencia proactiva. Cualquier tipo de inquietud en el área de la investigación que vosotros podáis tener, básicamente el área que nos compete, que es el de todo lo que sea la genómica. Nosotros tenemos tres grandes áreas en lo que es medicina genómica, oncología y farmacogenómica. Cualquier tipo de investigación, nosotros estamos aquí para ayudaros. Este es un ejemplo de lo que se hace, pero se hacen otras cosas que son muy interesantes, que son translacionales, que tienen aplicación directa al paciente y que además pueden repercutir en un beneficio económico que sea para el conjunto de la sociedad, no un beneficio económico de tipo, digamos, particular, personal o empresarial, que podría darse y ojalá podamos hacer alguna spin-off en el futuro, sino que beneficie al paciente, por lo tanto que beneficie al conjunto de la sociedad. Lógicamente tenemos múltiples publicaciones en este tema y quiero acabar pues agradeciendo a toda la gente que conforma parte del grupo, no sin antes decir que aunque yo sea el responsable máximo de este grupo de investigación sobre células tumorales circulantes y microambiente tumoral, que es el conjunto del equipo, realmente dentro del área de las células tumorales circulantes hay un alma mater, que es la doctora María José Serrano, que está por ahí, y que es la persona que, digamos, de una manera específica dirige todas estas investigaciones con todas estas personas que ustedes están viendo aquí y que son parte de esa Andalucía inquieta, parte de esa Andalucía que quiere mejorar y parte de esa Andalucía que sabe que sin el conocimiento pues realmente no vamos a ir a ninguna parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, estaréis todos de acuerdo en que la mesa ha tenido una calidad altísima y ciertamente uno se tiene que sentir orgulloso de contar con profesionales y con equipos de profesionales como los que acaban de exponer a lo largo de la misma. Tenemos 20 minutos para cumplir el plazo del tiempo y abrir un
pequeño coloquio en el que podamos participar todos. Si os parece, vamos a comenzar por la primera de las presentaciones, la que hizo el doctor José Miguel Cisneros, relativa al Programa Institucional para la Optimización del Tratamiento Antimicrobiano en relación con la innovación en la organización asistencial. A ver quién quiere comentar algo, o preguntar, o profundizar. La primera cuestión. Si no, Tomás. Buenas tardes. Aparte de felicitarte por el trabajo y habiendo sido parte de las personas que han participado, con lo cual de primera mano me siento orgulloso de haberlo hecho, la pregunta concreta es ¿hasta qué punto crees que eso es extrapolable al resto del sistema sanitario, ¿no? Porque yo creo que sería crítico, o sea, habría que hacerlo ya mismo, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo creo que es extrapolable a un hospital que haga gestión clínica seria, ¿no? Porque creo que el elemento principal de haber podido conseguir los resultados de la aplicación de una serie de en fin, lo que habéis visto, hubiera sido imposible, yo creo, que con un modelo organizativo donde un objetivo colectivo no pudiera ser puesto como un objetivo realmente del hospital. De manera que yo creo que fuera de ese modelo organizativo no es posible aplicarlo. Ahora, dentro de este modelo organizativo es la clave que puede permitir como una actividad transversal como el uso de antibióticos, en el que participan unidades como cirugía plástica, máxima, en fin, todas las que podéis imaginar con actividad clínica, se sientan motivados, sientan que es un objetivo suyo y no una cuestión puntual y particular de una actividad concreta. Por lo tanto, creo que en todos los hospitales de nuestro sistema sanitario esto es posible, es necesario, ¿no? Es imprescindible que se den estas condiciones de liderazgo profesional para llevarlo a cabo y de apoyo institucional en cada centro. Y creo que, como hemos visto también durante el desarrollo del programa Pirasoa, que está, como digo, en ciernes, en atención primaria es aplicable con la modificación y la adaptación local, pero que los médicos de familia, nuestros compañeros, pueden aplicarlo y hacer algo similar y semejante. Gracias, Tomás. ¿Alguna otra cuestión para José Miguel? Yo, profundizando un poquito, la verdad que era justo las claves para la expansión del programa lo que Tomás acaba de comentar. Simplemente reseñar, me parece que la ayuda que recibió de financiación en la parte de proyecto fueron 30.000 euros. Me había parecido ver. El rendimiento económico de la estrategia es más de 1 millón de euros anual. En los 2 años de vigencia de la implantación han sido 2 millones de euros, ¿no? Y además prácticamente ya hemos visto que las herramientas han sido la relación profesional y la penetración en los líderes de opinión de los equipos profesionales, ¿no? En las propias unidades de gestión clínica. Por lo tanto, me parece un ejemplo de libro de lo que es una auténtica intervención en el entorno de la actuación clínica, por la profundización en la innovación y desde la metodología de un proyecto de investigación. Te quería preguntar, José Miguel, el hecho de que España esté tan mal posicionada con un 46% de utilización de los antimicrobianos cuando la media estaba en 1 de cada 3, podemos estar... ¿Esto se puede ver a una estrategia comercial? ¿Es expresión de industria? ¿O es carencia de formación? ¿Es una cultura profesional ligada a una demanda social que en este caso no se contrarresta adecuadamente desde el entorno profesional? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Bueno, esta es mi opinión porque no tengo datos para poder dar la razón concreta, ¿no? Yo creo que es multifactorial, que influyen cuestiones culturales desde el punto de vista de una dificultad para llevar a cabo cumplimientos de normas, como es la dispensación obligatoria de los antibióticos en la farmacia estrictamente con receta, ¿no? Que ya empieza a cumplirse, en lo que me consta, pero durante un tiempo ha sido realmente difícil. Tiene que ver con una situación de
de mayor tasa de resistencia, probablemente motivado por un consumo superior de antibióticos en veterinaria, o más que en veterinaria, en animales, ¿no? Que eso ha generado mayor tasa de resistencias de infecciones comunitarias por E. coli, y probablemente tiene que ver también con un impacto en esta situación de mayor resistencia, de una mayor penetración de técnicas de marketing que claramente han tenido un nivel de influencia en esa situación, como decía, de incertidumbre profesional, cuando no se tiene claro si prescribir o no ante un paciente con catarro, si tiene una infección o no. Lo más fácil es tratar, ¿no? El profesional que tiene una formación muy rigurosa y tal sabe bien que con paracetamol puede ir bien, ¿no? Yo creo que esta es la clave, y por eso el programa va dirigido fundamentalmente a la formación de los profesionales, que creo que es la clave para mejorar el uso de un recurso como este, que ahora está siendo escaso, increíblemente, y que además es muy costoso, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena para todo el equipo, la verdad que un ejemplo. La segunda de las intervenciones ha sido la de la doctora Soledad Jiménez. Ella nos ha hablado sobre el sistema automático para la detección de precoz de la retinopatía diabética mediante análisis de imágenes digitales de la retina. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna consideración? Jerónimo. Dos preguntas. Una, yo como comprenderás no sé, porque no soy oftalmólogo, en qué momento, cuando se detecta una retinopatía diabética, hay que intervenir, ¿no? Me imagino que siempre, aunque en momentos críticos, ¿no? El valor predictivo negativo era del 76%, quiero recordar. Este valor predictivo positivo, en cuanto a retinopatías que amenazan la vida, pues serían estadios 3 o 4, me ha parecido entender, versus 1 o 2, sigue siendo igual de valor predictivo negativo, diría yo, mejorable, como para poder estar seguro de que si dice que no tiene retinopatía, no tiene. No sé si pregunto bien. Y luego la otra cuestión es si este sistema, habida cuenta que hay una red de retinógrafos, ¿no?, en los centros de atención primaria para hacer retinografía, si sería enmarcable dentro de un sistema de historia digital o del sistema, eso entiende Juan Jesús y colegas, que permitiera extenderlo al conjunto de la comunidad autónoma en atención primaria. Sí, sí. En relación con la primera pregunta, cuando hay que intervenir realmente como oftalmólogos es cuando hay un edema macular, que eso es fácil para el técnico comprobar si hay lesiones o no, especialmente sudados duros en el área macular, y hay que intervenir en unos estadios que están, digamos, por delante o más avanzados de lo que queremos, que es detectarlo previamente, precisamente para que no evolucione, porque eso tiene una evolución, sobre todo en el diabético tipo 1, casi exponencial. Cuando empiezan las lesiones, que va en relación con los años de evolución que tiene, luego la progresión es mucho más rápida. Quiero decir que cuando es severa, que es cuando hay que intervenir, o proliferante, todavía eso no es el algoritmo que estamos presentando en este momento. Cuando es severa, sí, si tiene más de 20 hemorragias por cuadrante, ahí lo podría detectar este algoritmo, pero todavía hay lesiones como son arrosariamientos venosos y anomalías microvasculares intrarretinianas que este algoritmo de momento todavía no estamos trabajando en esa línea, pero que tiene potencial para poderlo desarrollar. Y cuando tiene neovasos, que ya sí que es una situación muy grave, que todavía tampoco hemos entrado en ese nivel. Lo que ellos han trabajado hasta ahora es principalmente leves y moderadas. Y leves y moderadas, y además los resultados que presentamos son con pocos pacientes normales. De los 190 y tantos que trabajábamos, la mayoría tenían patología porque nos interesaba que el algoritmo fuera capaz de detectar esas patologías. Todos estos valores, sobre todo el valor predictivo negativo, mejorará cuando tengamos mayor volumen de pacientes, tanto con lesiones como pacientes normales. En la otra pregunta, que es si pasará o podría pasar al sistema de Andalucía de detección precoz, por supuesto, sería sencillísimo. Simplemente
introducir el programa en el retinógrafo. Además, el programa podría captar las imágenes antes de comprimir, con lo cual mejoraría sus resultados. Entra en el retinógrafo, capta las imágenes y el propio programa nos dice: tiene o no retinopatía diabética de estas características, con esta gravedad, etcétera. Y creo que sería fundamental para los diabéticos. No sé si he respondido. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión a Soledad? Tenía aquí una pregunta rápida, Soledad. De la misma manera que en la intervención anterior, ¿no?, veíamos la dificultad de un cambio cultural y que se pudiera ver como una invasión en la libertad de prescripción que uno puede tener, ¿no?, en base a sus patrones, y que José Miguel nos ha aclarado perfectamente. Tú has puesto el énfasis en que disminuye el índice de subjetividad, ¿no?, del análisis, y en consecuencia es una herramienta poderosa de calidad por la disminución de la variabilidad. En general, el colectivo de oftalmólogos, ¿cómo estáis viviendo, cómo están viviendo el colectivo en general, no solo la parte más comprometida, la posibilidad de disponer de esta herramienta? Bueno, todo lo nuevo cuesta un poquito, porque piensas, bueno, a ver si van a reducir la necesidad de oftalmólogos con tanta tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre crea esa incertidumbre. Pero yo creo que es cuestión, sobre todo los que estamos en la línea de la diabetes y del plan integral de diabetes, es cuestión de ver la realidad de lo que aporta esto, que ni muchísimo menos va a reducir la necesidad de oftalmólogos, sino al contrario. Ese 50% de pacientes que están sin detectar se van a poder beneficiar de una detección precoz y un tratamiento por parte del oftalmólogo antes de que sea demasiado tarde, porque la verdad que tener en la población personas con reducción de visión en edad laboral, pudiéndolo reducir, hoy en día me parece que es serio. Totalmente de acuerdo, y me alegro escucharlo, ¿no?, porque en definitiva es lo que también la innovación nos trae de la mano, una cualificación del rol y de las funciones de los especialistas, ¿no? A mí me ha parecido además interesantísima en tu exposición la implicación de la Escuela Superior de Telecomunicaciones y el que nos hayas colocado en la aguja final de la torre al paciente. Me parece que además el símil con el que nos has guiado es extraordinariamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a la intervención de Santiago, ¿alguna pregunta? Él ha hablado en relación a la innovación en tecnologías aplicadas a la salud desde la vertiente de los dispositivos médicos, en concreto en la nueva radiocirugía. Tomás. Santiago, felicitarte por la exposición, y casi pareces Henry paseando por aquí y eso. No, pero mi pregunta es, ¿cómo consideras tú que la creación de una spin-off en el contexto de nuestros hospitales puede ayudar a la introducción de la innovación o al auge de la innovación? ¿Es una barrera o es un elemento facilitador, en tu opinión? Gracias. Bueno, primero sobre la... ¿Sí se escucha? Sí. Sobre la presentación, no es más que una técnica que cuando te pones a vender tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Y al final todos los que venden tienen las presentaciones muy parecidas. Pero, bueno, volviendo a lo que hablamos de la spin-off, sin duda, como son empresas de I+C+I, tienen que innovar continuamente. Cuando yo me he reunido con inversores para la empresa, pues se suele hablar del core business, ¿no? El core business, pues nada, nosotros que tenemos equipos de tal, que tienen tal proyección y tal, no. Pero ¿cuál es el valor de la empresa? El valor de la empresa, de una spin-off, ahora mismo es su posición con respecto a la producción de patentes en el SaaS. Eso es lo que valora la gente. Es decir, yo tengo, por así decirlo, en biomecánica, tengo una incontable cantidad de profesionales altamente formados produciéndome patentes continuamente, a coste cero. Me interesa convencerlos, cuidarlos de todo tipo de forma para que me generen ese valor que ya lo tengo, pero que me generen el dinero después.
Ahí ves, por ejemplo, con el doctor Giralde, yo tengo mis propias patentes, pero ya he empezado a intentar comercializar patentes de traumatología, que no es mi campo. Entonces, es totalmente facilitador, porque te aseguro que el esfuerzo de montar una Spin-off es tremendo, tremendo. Y una vez que la tienes, en vez de quedártela tú solo y tu producto, lo que tienes que hacer es abrirla a tu entorno en una clase determinada que tú puedas controlar y facilitar trabajo a los demás. Como todo el mundo se ponga a hacer spin-off, no da tiempo a asistir a los pacientes. Entonces, lo que tiene que ver spin-off líderes que recojan ese maná que tenemos ahí de producción de innovación, ¿no? Y que desde luego lo que produce elevación de la autoestima, una nueva capacidad de ingresos para las unidades, etcétera, etcétera. O sea, la spin-off para mí es clave. Y por otra parte, estamos inventando la pólvora. Los americanos y los demás países más desarrollados siempre van asociadas a este tipo de spin-off que llegan a tener una potencia extraordinaria, ¿no? De hecho, que en mi terreno, que digo yo, los suecos que son líderes tradicionalmente en el tema de la estereotaxia corporal, radiocirugía, la empresa que no engloba todo es una spin-off del Karolinska. O sea, clave. Bueno, yo quiero felicitarte, me he quedado impresionado de lo brillante de tu exposición, pero y sobre todo de las innovaciones que habéis hecho, Santiago. Te quería preguntar si podrías abundar un poco más en el desarrollo clínico de estas innovaciones, desde el punto de vista, si puedes dar alguna información de resultados clínicos de las innovaciones y patentes que has contado como resultado final de lo que buscamos con la innovación. Bueno, respecto a resultados clínicos, yo haría una diferenciación. Nosotros estamos impartiendo el tratamiento de igual manera que se llevan administrando en otros grupos. Por tanto, nos afianzamos en ello. Tenemos los mismos resultados porque hacemos lo mismo. El tema es cómo llegar ahí. Si es más costoso o menos costoso, la manera de llegar, de conseguir asegurar esa administración adecuada. Entonces, desde el punto de vista de resultados, en el conjunto general estamos siguiendo los mismos criterios que cualquiera. Por lo tanto, estamos estamos cubiertos por una cantidad enorme de estudios fase 3 en este tipo de técnicas. Respecto al particular, pues tenemos abiertas las investigaciones para ver beneficios en ello, ¿no? Ahora mismo en Virgen de Rocío nada más, tenemos más de 40 pacientes hechos en SBRT de pulmón y de suprarrenal, y toxicidad no hemos tenido reflejada relevante, con lo cual estamos bastante por debajo de lo que es la media, y estamos viendo, puesto que somos capaces de administrar en un tiempo mucho menor que los demás el tratamiento, esperamos ver resultados en control de la enfermedad. Pero ahora mismo estamos precisamente investigándolo en concreto sobre ese avance. Y ya te digo, en control, en toxicidad no tenemos problemas, y respecto al control tenemos que esperar un poco más. Estoy con Virgen de Rocío, ¿no? Ya, yo sé que en el Hospital Militar pues ya tengan empezado el equipo. Muchísimas gracias al doctor Santiago Velázquez y enhorabuena. Y además un orgullo, ¿no? Ver cómo has defendido, ¿no? el valor del crecimiento en patentes del Servicio Andaluz de Salud de la mano de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Fundación Progreso y Salud. Y para finalizar, la intervención del doctor José Antonio Lorente relativa al pronóstico de metástasis por células tumorales circulantes. ¿Alguna pregunta, Jerónimo? José Antonio, una de las, a propósito de lo que has presentado, que como comprenderás yo entiendo entre cero y nada, pero quería comentar, en el momento actual hay una estrategia de un programa de investigación clínica que pretende incluir pacientes en ensayos clínicos tempranos, fase 1, y en Granada habrá una unidad de ensayos clínicos en fase 1, primer trimestre del próximo año, y igual que en Córdoba, Málaga y acá en Sevilla, ¿no? Pero para proyectos que lideren oncólogos andaluces, ¿no? Que tienen capacidad de hacerlo académicamente o de la industria farmacéutica, ¿no? La pregunta que te quería hacer en este contexto
Es decir, este, digamos, biomarcador, o en este caso, no sé cómo le llamaría, cerulemia, ¿no? En vez de bacteriemia, esta cerulemia, con los biomarcadores que tú identifiques, receptores, serían integrables dentro de ensayos clínicos que permitieran evaluar fármacos ya en uso en ensayos académicos o desarrollo de nuevos fármacos, bien de la industria farmacéutica u otras estrategias desarrolladas por investigadores básicos en institutos o centros de investigación de Andalucía o de otras partes del planeta, claro. Sí, serían totalmente integrables, sin duda alguna. El estudio de las CTC equivaldría a un biomarcador, por llamarlo de esa manera, pero todos nos enteramos, a un biomarcador más, que es importante y que es interesante, ni mejor ni peor, simplemente diferente y útil. Es decir, la utilidad está demostrada y, lógicamente, no tanto el número como hablábamos antes, sino lo que nos interesa aportar más, que es en las características, por lo tanto, en la variabilidad que esas células tumorales circulantes tienen y en la repercusión que eso tiene frente a la respuesta al tratamiento, frente al poder tratar de saber lo antes posible si el paciente está respondiendo o no, incluso un área ya más farmacogenética, más farmacogenómica, saber si va a responder adecuadamente antes de iniciar un tratamiento, todo eso sería integrable y desde las primeras fases, con lo cual, si a partir de como decías, de este primer trimestre tenemos este centro en Granada o esta posibilidad, pues encaja perfectamente. Nosotros trabajamos aquí con todos los oncólogos de aquí de Granada, tanto de la unidad de gestión clínica, doctora Expósito, García Puche, Juan Ramón Delgado, o sea que encaja perfectamente ese trabajo en ese contexto. Y José Antonio, yo te quería preguntar de manera rápida, ¿no? Para conocer un poquito mejor, Genio, el acceso de las distintas unidades de gestión clínica andaluzas, de un lado, por tanto profesionales, y luego de la industria, que de otro lado decida o solicite trabajar con vosotros en estas líneas de medicina personalizada, ¿cómo lo tiene regulado, establecida la dirección científica del centro? Bien, nosotros desde Genio, básicamente, como centro de investigación, trabajamos de una manera, José Luis, en doble sentido, ¿vale? Pero en doble sentido que no colapsa, no, totalmente complementario. Uno, investigaciones de nuestros grupos de investigación, de nuestros investigadores principales, que tienen repercusión, lógicamente, tienen aplicación clínica, entonces inmediatamente para aplicarlos o para tomar muestras de pacientes, etcétera. Y luego trabajamos muy a demanda de los pacientes de los médicos del SAS, basados en los datos de sus pacientes, que son los que nos demandan a nosotros. Nos interesaría estudiar esto, ver la variabilidad que existe en tal tipo de gen para establecer tal tipo de actividad. Entonces trabajamos en ese sentido. Para la industria, la única manera de trabajar es a través de médicos, a través de investigación que venga avalada por profesionales en este caso nuestro, del Servicio Andaluz de Salud, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estudios experimentales genéricos para probar se podrían hacer, pero hasta ahora no lo hemos hecho porque hay una carga suficiente de trabajo. Entonces me parece a mí, pues yo trataba de decir, es importante que todo médico del SAS, básicamente, y luego el Sistema Nacional de Salud en general, sepa que puede acudir a nosotros, porque es a través de ellos como nosotros vehiculizamos la investigación para que sea lo más rápidamente posible traspasada y beneficie al paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya en el tiempo agotado. Agradecer la presencia de todos ustedes a esta hora tan difícil para una mesa redonda, al menos en el sur de España, y con el buen día que hoy hace en Granada. Yo quería decirles que he estado encantado. La verdad que solo en este momento, será que tengo los poros abiertos de una manera específica, ¿no?, hacia lo que supone escuchar y leer entre líneas también todo lo que dicen los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esto es un orgullo, esto es una pasión, esto es mucho más que una vocación, el poder trabajar en un sistema como este, que tiene la capacidad no solo de tener ahora abiertas las puertas de urgencias de todos nuestros centros de salud, las ambulancias circulando, las puertas en los hospitales, los quirófanos, las plantas, sino contar con profesionales emprendedores primero, innovadores después. Una vez me dijeron, y me quedé con ello, que
El emprendedor siempre tenía la idea feliz, el innovador era el que al final era capaz de colocarla en la sociedad y hacerla imprescindible. Hemos tenido en esta mesa la presencia, y así nos lo han hecho ver, de 4 equipos innovadores extraordinarios, y las personas Soledad, Santiago, José Antonio, José Miguel, que lo han expuesto, prácticamente lo han hecho con tal capacidad, con tal competencia, con tal intensidad, que nos habéis dejado a todos extraordinariamente satisfechos y comprometidos con lo que estáis sacando adelante. Yo quiero agradecer que haya estado también en la mesa la secretaria general de Calidad y Salud Pública, Innovación y Salud Pública de la Consejería, la presencia del director general, de los representantes, del gerente, la directora de la Fundación Progreso y Salud. Felicitar a Tomás Gómez-Cía y todo el equipo por haber dedicado esta jornada de Salud Investiga a la innovación. Durante muchos años yo escuchaba lo de I+D+I y nunca he sabido lo que era de verdad la D. Lo que sí que tenía claro es que la I, esta que se ponía en minúscula, no tenía demasiado sentido. La investigación y la innovación son 2 I mayúsculas como una casa. En el sistema sanitario estamos consiguiendo además que la I de la investigación básica se vuelque y se convierta en una I translacional que aplica a modelos extraordinariamente innovadores, y gracias fundamentalmente a la labor de todos nuestros profesionales, pero también de los institutos de investigación que han fortalecido nuestra red. Tenemos aquí al director de Granada, la directora de Málaga, a los que también les agradezco que estén con nosotros, los directores de planes, Javier, y de la directora de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, gerente de los hospitales de Granada, de los hospitales de Jaén. Es decir, no puedo citar a todos, junto con ese numeroso público de profesionales tan comprometidos con la investigación. Yo lo que sí que puedo es decirles que como gerente del Servicio Andaluz de Salud me voy a seguir dejando la piel, vamos a seguir apoyando la investigación y la innovación, vamos a hacer de la necesidad virtud, transitaremos por la crisis con una apuesta decidida para que este modelo de profundización en la investigación desde la gestión clínica, en la gestión clínica, de donde se extrapola hacia el resto del sistema, siga cobrando fuerza y siga representando lo que en este momento está siendo. Y solo me queda felicitar de nuevo a los ponentes y deciros que es un orgullo dirigir una organización que cuenta con profesionales como vosotros. Muchísimas gracias.